vamos a dar comienzo a este curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid, que lleva por título Al servicio del Estado de la Nación, arquitectos e ingenieros españoles de la construcción del imperio a las provincias de ultramar. Como vicerrector de ordenación académica de la Universidad Politécnica, tengo el gratísimo placer de dar comienzo al curso con una intervención muy breve antes de pasar a nuestro primer ponente, que, bueno, quiere sino básicamente explicar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Qué es lo que la Universidad Politécnica se plantea, ¿no? con este curso y bueno, pues enlazando con el comienzo de una actividad que estamos desarrollando por primera vez en este lugar privilegiado, que es el Palacio del Infante Don José Boadilla del Monte. Y en primer lugar, lo que desearía es agradecer al Ayuntamiento de Boadilla, ¿no? las facilidades que nos ha dado para el desarrollo de nuestra actividad, de las jornadas que hemos tenido en las semanas precedentes, en las que hemos tocado algunos temas transversales muy importantes para la universidad, relativos a nuestra relación con el mundo empresarial, temas de liderazgo, internacionalización, en fin, hemos desarrollado un pequeño número de actividades, pues yo creo que centradas, ¿no? en temas transversales que tocan a todas nuestras escuelas. La Politécnica de Madrid es una universidad, digamos, de una cierta escala, tenemos 20 centros, casi 40.000 alumnos, 4.000 profesores. Por lo tanto, los intereses que compartimos en nuestras escuelas pues son muy numerosos, son muy diversos, ¿no? Así que queremos también con este curso dedicarle una mirada al pasado, dedicarle una mirada a la historia. Nos parece que la historia puede ser en el momento presente también un motor muy importante de reflexión para pensar el presente y también soñar un poco el futuro que nos espera. Creo que, yo lo digo como historiador, pero me parece que todos podemos coincidir en que de la historia lo que tenemos es que extraer lecciones, ¿no? muy importantes para pensar y vivir el presente y sobre todo para diseñar cómo creamos que debe ser el futuro. Y con esa reflexión un poco de la importancia de la historia en una universidad de ingenieros, en un politécnico, pues se ha montado este curso. Yo quiero agradecerle muy especialmente al codirector del mismo, a Manuel Lucena, que va a ser además el primer ponente, la labor que ha hecho en el diseño de los contenidos del curso. Hemos trabajado, bueno, mano a mano un poco en la configuración de un programa que yo espero que sea de gran interés para todos ustedes en los próximos días. Durante esta semana, pues yo creo que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a distintos aspectos temporales, geográficos, de la historia de la ingeniería española, de la historia de la arquitectura, de la historia, bueno, pues un poco también de nuestras corporaciones, nuestras escuelas, y de cómo, bueno, pues han estado al servicio también de un proyecto nacional, en el caso, naturalmente, de España, pero también de la construcción de los proyectos nacionales que se crean en los distintos países iberoamericanos después de los procesos de emancipación en el siglo XIX. Así que espero que bueno, pues a lo largo de estos días tengamos momentos de debate provechosos que también tendrán, yo creo, en su momento lúdico, pues una pequeña pausa que haremos para el café, que creo que se va a realizar en esta misma sala. Así que creo que estaremos en condiciones óptimas, ¿no? Para poder compartir ideas y proyectos de futuro. Y bueno, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Manuel Lucena. Manuel Lucena es historiador, como ustedes saben, es un americanista de gran relieve, es investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Él ha tenido una trayectoria, además, muy importante, ha sido profesor en Tufts, en Harvard, ha tenido unos años, yo creo que una labor muy importante como agregado cultural de la Embajada Española en Colombia, en Bogotá, y es autor de muchas publicaciones. Yo me he permitido traer la última, porque me parecía, bueno, realmente una oportunidad pues, casi para presentarle la primicia, porque apareció en el mes de marzo, en el mes de febrero, ¿no? Ha salido el libro, que es este magnífico libro
en el que Manuel Lucena y Felipe Fernández Armesto nos hablan de un imperio de ingenieros, ¿no? Y que en el fondo, bueno, pues yo creo que sirve de perfecto eslabón de presentación a este curso, ¿no? De hecho, digamos que la idea del curso también nace al calor de la lectura de este libro, que recomiendo a todos, y que desde luego es una oportunidad para pensar y para entender mucho mejor, no solamente la historia de la ingeniería, ¿no? Sino la historia de España como historia global, que después lo vamos a tener oportunidad de ver en las intervenciones de la mañana y en el debate que tendremos después del café. Y bueno, Manolo, más que agradecerte la labor que has hecho con este trabajo. Yo creo que podemos presentar también el programa de estos días. Bueno, sí, tienes toda la razón. Bueno, los contenidos del programa del curso iniciamos hoy. Cada día queriendo tener pues un pequeño acercamiento a un tema, ¿no? Que tuviera de alguna forma un cierto sentido, ¿no? En sí mismo, ¿no? El día de hoy lo dedicamos bajo el término el ingenio de la ingeniería, la formación de los cuerpos técnicos en la monarquía hispana y los designios imperiales, y intervendrá en primer lugar Manuel hablándonos de un imperio de ingenieros, utilizando el propio libro como punto de partida, y después Julio Crespo nos va a hablar sobre el milagro europeo, ciencia y técnica en la expansión ultramarina. Después del café, pues dedicaremos unos minutos a hablar un poco de algunas de estas cuestiones. También abriremos la palabra a nuestro público. Queremos también que durante todo el curso las intervenciones del público sean de lo más natural y participéis activamente, ¿no? con plena confianza. Y después, en la tarde, entre las 4 y las 6 y media, vamos a hacer un taller sobre trucos y secretos de la narrativa de historia y no ficción que impartirá la profesora Valentín González del Instituto de Empresa, que nos acompaña. Es una californiana, hispano-norteamericana, porque en el fondo ella ha trabajado, ha vivido es hija de mexicanos, ha vivido en los Estados Unidos y ahora en España, y de hecho tiene un hijo madrileño de Chamberí, eso ya la convierte en una madrileña más de Sudamérica. Así que bueno, Betty yo creo que nos hablará de algunas cosas muy interesantes esta tarde. Mañana, martes 19 de julio, vamos a hablar del tema, un tema yo creo también central, muy importante, que es de la academia a la escuela, es decir, de la formación de los arquitectos y de los ingenieros españoles en el ámbito de la creación de lo que van a ser las nuevas escuelas politécnicas del siglo XIX. Tenemos para ello a Pedro Navascos Palacio, que nos hablará de la arquitectura, entre arquitectura. También va a participar Fernando Sánchez Rejo, que es uno de los grandes historiadores de la ingeniería civil, que nos hablará del nacimiento de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Después vamos a tener una intervención de Bernardo Revuelta sobre un ingeniero historiador, de Juanelo Betancourt, que yo creo que va a ser también la oportunidad de conocer algunas de las actividades que hace la Fundación Juanelo Turriano en este campo de la historia de la técnica y de la ingeniería. Yo creo que es una contribución muy importante y diría clave. Después habrá un debate moderado por José Antonio Martínez Torres de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, precisamente para revisar, ¿no? y tratar los temas de la mañana. El miércoles 20 de julio se lo vamos a dedicar al mar. Vamos a hablar del arte de continuar a flote, arsenales, barcos y materiales. Vamos a tener el privilegio de contar con 3 marinos españoles de gran relieve, José Ramón Vallespín, del Instituto de Historia y Cultura Naval, que nos va a hablar un poco también de la propia labor que hace el Instituto y el Museo Naval. Antonio González García nos hablará sobre la construcción naval de los siglos XVIII al siglo XXI, y el almirante director del Instituto, Marcial Gamboa Pérez Pardo, llevará a cabo una mesa redonda, precisamente para hablar de esos temas, ¿no? Y contaremos ese día con la presencia de Antonio Pérez Morero, que es el director del documental Flotas de Indias, de Indicia Films, que es un pequeño largometraje, ¿no? de gran interés histórico, que tendremos oportunidad de ver y también después de utilizar como punto de partida para un taller en esa tarde
sobre trucos y secretos de los documentales de historia y no ficción que llevará a cabo el propio Antonio Félix Moreno. El jueves 21 de julio se lo vamos a dedicar a la ingeniería española en ultramar, hablaremos de Cuba, de Puerto Rico. Querríamos haber hablado de Filipinas, pero por distintas circunstancias no hemos conseguido tener Filipinas finalmente en el programa. En fin, de aquí al jueves todo puede ser, ya veremos, ¿no? Y en cualquier caso, también nos dará a lo mejor ese pequeño hueco en el programa la oportunidad de conocer un poquito mejor el palacio en el que nos encontramos, y le hemos pedido al coordinador de Patrimonio Cultural y Natural del Ayuntamiento de Guadalajara del Monte, Ángel García Valero, que nos acompaña, también que el jueves haga quizá un pequeño recorrido por el palacio para enseñarnos algunas de las cosas que hay que ver en este magnífico edificio de Ventura Rodríguez, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos del barroco clasicista, ¿no? De la arquitectura civil del barroco clasicista en Madrid. Y finalmente, el viernes 22 de julio, contaremos con la intervención de Pedro Duque. Como saben ustedes, es ministro de Ciencia, ha sido también, bueno, conocido por su labor como miembro, como astronauta de la Agencia Espacial Europea y profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, en esa escuela de aeronáutica. Después también dedicaremos esta mañana a la aeronáutica del doctor Carlos Lázaro, que nos va a hablar, que también está hoy aquí, muchas gracias Carlos, y nos va a hablar sobre aportes españoles a la técnica aeronáutica mundial, hablará de Torres Quevedo, de La Cierva y Herrera. Y finalmente, después de un conversatorio y un debate, tendremos la conferencia de clausura en la que Jaime Ramón Espinosa, que es un catedrático emérito también en nuestra escuela de agrónomos, nos hablará sobre la ingeniería aeronáutica y la tijera de manos, de la ilustración a la escuela de ingenieros agrónomos, para lograr una clausura lo más solemne posible del curso, ¿no? Yo agradeciendo, a todos ustedes por su presencia hoy aquí, reiterando mi agradecimiento al Ayuntamiento de Boadilla por las facilidades que nos da, a todo el equipo técnico que hace posible el recoger el testimonio de estos encuentros, a nuestros compañeros del GATE, del Servicio de Profesores de la Universidad, a Antonio Escobar, que nos ayuda con la logística de una manera impecable, en fin, a todos los miembros de la Universidad Politécnica y del Ayuntamiento de Boadilla que hacen posible que esto se pueda realizar, naturalmente al coordinador incluso a Manuel Lucena y a todos nuestros ponentes, les deseo que tengan un provechoso curso y sobre todo que disfrutemos un poco de la oportunidad de refrescarnos al abrigo de estas gruesas paredes, ¿no? en este momento de terrible ola de calor en Madrid. Y nada más, cuando quieras. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que uno ya tiene las ganas, ya ha pasado por muchas situaciones diversas, pero ser codirector de un curso con mi querido vicerrector de la Universidad Politécnica, que además me ha presentado unos términos, cariñosísimos, y además después de haber publicado un libro, junto con Felipe Fernández, esto para mí constituye un momento muy emocionante, estoy muy agradecido. Luego estaba pensando, con el lugar en el que estamos, tan mágico, una de las cosas que me enseñó mi querido maestro recientemente fallecido de Temerio, ¿no? Por supuesto, en la cúpula del Palace, que era donde le gustaba alojarse cuando venía a Madrid. En todo caso, el Ritz podía ser una alternativa un poco más mediocre, podríamos decir. Se ponía a conversar sobre lo que era el oficio del historiador. El oficio del historiador al final tenía que ver, entre otras cosas, con hablar con los muertos. Estaba pensando que en un lugar como este, hablar con los muertos se hace facilísimo. Y desde luego, el programa que hemos preparado con Fernando, desde luego, creo que va a poder tocar muchas atmósferas, muchas ideas y muchos mundos que están, por supuesto, Beatriz, de Unidos por la Historia, muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio el compartir lo que, como punto de partida, es revisionista. Y yo quisiera empezar por ahí con esta imagen del famoso uniforme de ingenieros de Martín Cermeño de 1753.
51. Es muy cómodo, en cierto sentido, es casi natural ir a la contra cuando se practica historia de España y cuando se practica historia del Imperio Español. De nuevo, la memoria de mi maestro John Eliot sale aquí a relucir. En una ocasión le preguntamos cómo se le había ocurrido publicar un libro que se llamaba Imperial Spain, la España imperial, por allá por 1963. Bueno, por supuesto, lo primero que contestó fue: el título me lo impuso la editorial, no fue culpa mía, para bien o para mal, que es lo que decimos siempre los autores de libros. Y lo segundo fue que en ese momento la utilización de ese término durante las siguientes 3 décadas, igual me quedo corto, etiquetada de un término, comillas, políticamente incorrecto, simplemente era el título que se le había puesto y tenía el destino de ayudar a los estudiantes de español británicos, ingleses, que venían aquí sencillamente a pasarlo estupendamente y aprender español y nada más, de acompañar sus intereses por la cultura, los monumentos y con un poquito de suerte una visita al Museo del Prado, sin tampoco ponernos muy exigentes. Bueno, durante los siguientes 30 años, 40 años, la editorial intentó que cambiara el título del libro por algo más prometedor coyunturalmente, algo así como España, drama, tragedia y pasado, o algo por el estilo, esos títulos de los hispanistas habituales de guardia, que aún quedan algunos por ahí. Decirlo delante de mi querido amigo López de Linares, por supuesto, también es bueno recordar nuestras conversaciones, pero en ese sentido recogemos una perspectiva que es por naturaleza revisionista. Y yo creo que eso está resumido en esta primera imagen. Sí hubo ciencia y tecnología en España en el pasado. El Imperio Español se suele estereotipar bajo esa frase, que también es interesante: la conquista la hicieron los indígenas, la independencia la hicieron los españoles. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Aunque nuestro querido presidente López Obrador no haya leído estos modestos textos que hemos fabricado. Bueno, en eso que celebraron en México, están celebrando todavía, la fundación tricentenaria o quinto centenaria de México Tenochtitlan, cuando Cortés y los españoles, entre comillas, llegan a la llamada conquista, allí hay 60.000 indígenas, 60.000 guerreros, de una enorme cantidad de diferentes naciones indígenas mexicanas. Y había 1.000 españoles confundidos, mal contados, entre los indígenas. Y ahí estaba Hernán Cortés. La fundación del imperio es, en ese sentido, un hecho vinculado con la capacidad de las élites en diferentes entornos globales para incorporarse en una máquina de imperio. Y el final tiene que ver con que la reacción de las élites de españoles americanos a la tragedia de la invasión napoleónica de España y la pérdida definitiva del territorio metropolitano del Imperio Español es lo que precipita eso que nos cuentan todos los años, los gritos de independencia, las batallas y el comienzo de la libertad después de los tiempos de oscuridad y mansedumbre. Yo les digo a mis queridos amigos antropólogos, no todos, e indigenistas hispanoamericanos, que si encuentran un solo indígena que estuviera a favor de la independencia, no hay ni uno. Yo no lo he conseguido encontrar en muchos años de investigación. Me gustaría mucho que me lo presentaran, más allá de lo que hayan inventado en el siglo XX. La explicación de lo que hay en medio, por qué los imperios comienzan, quienes los fundan cuentan que lo han hecho divinamente, claro. ¿Y cómo se terminan? Se terminan porque son injustos, miserables, antihumanos, etcétera, etcétera. La tenemos, entre comillas, resuelta en los casos de los imperios más conocidos. Pero nadie nos explica lo que hay en medio, nadie nos explica por qué duran. Lo que hemos intentamos en este curso, intentamos en este libro, y de ahí el título, Un imperio de ingenieros, es explicar precisamente cómo y de qué manera la máquina que hay detrás de la estructura imperial española, la primera globalización, como José Luis ha señalado tantas veces en el documental y de tantas maneras, España, la primera globalización, creo yo que tiene que ver con lo que los imperios hacen.
También esa pregunta se puede trasladar y por supuesto Julio Crespo lo va a hacer. ¿Cómo 50 o 60.000 británicos en la India dominaban un país que tenía 250 millones de habitantes? Y no te quiero pisar la manguera, como diríamos en Colombia, querido Julio, pero sí creo que es bueno hacer desde el principio historia comparada, huir del excepcionalismo romántico, que es la enfermedad típica para que los hispanistas de la tradición antigua vivan divinamente y mientras aquí no nos enteremos de absolutamente nada. Así que esta intervención inicial va a pretender acercarse a algunas cuestiones, creo yo, revisionistas de la nueva historia global, de la historia de la ciencia y la tecnología, y quiero agradecer, por supuesto, la presencia aquí de Bernardo Revuelta y el apoyo constante que desde hace muchos años nos ha dado, entre otros a mí, en el trabajo vinculado con la ciencia y la tecnología como parte del Imperio Español. Así que hay un día después de las conquistas. Las conquistas duran lo que un noviazgo afortunado, 5 minutos, pero luego de los 5 minutos vienen los siguientes 5 minutos y entonces ya, bueno, pues el espejo está ahí delante y la permanencia de las poblaciones que han llegado, la situación de aquellas que han sido, comillas, conquistadas desde fuera o que se han apuntado en la mayor parte de los casos a una estrategia de supervivencia que pasa por la incorporación de los extranjeros recién llegados o invasores, si quieren utilizar ese término, tiene que ver con cómo se hace funcionar el imperio. Y aquí yo querría señalar simplemente, y voy a hablar de una serie de imágenes, ante esta increíble imagen de lo que es México en 1675, más o menos en un biombo de esos maravillosos escondidos, si van a México DF, en un museo también escondido, el Museo del Virreinato. Por supuesto, yo no tengo nada contra los museos maravillosos de México capital, pero no se pierdan el Museo Virreinal. Todo esto nos cuenta cuál era la realidad del Imperio Español. Y aquí hay dos ideas básicas que querría comentarles. La primera tiene que ver con que el Imperio Español es un imperio a la romana, es un imperio de ciudades, es un imperio policéntrico y es un imperio también barroco. Todas estas palabras describen cosas que podemos luego comentar. Lo que los españoles hacen a partir de 1500 más o menos, bueno, 492 si quieren, es lo mismo, es intentar desarrollar la misma estrategia de ocupación de la frontera que ha caracterizado la Edad Media en los reinos de Castilla y de Aragón. En un ensayo tristemente poco olvidado, brillantísimo, de 1970, publicado en Colombia, el gran filólogo y estudioso Antonio Tovar hablaba de lo medieval en la conquista de América y otros ensayos. Y lo que él mostraba sencillamente en ese ensayo brillantísimo que tanto nos dice hoy, es que en realidad lo que los españoles hicieron en aquello que aparece en medio del camino de Asia, que es el continente americano, así denominado desde 1507, es fundar ciudades. Esa es la tradición de la organización del territorio. Las comunidades políticas avanzadas en la frontera se caracterizan por construir primero esa sociabilidad de comunidad, una comunidad emocional, la polis, y a eso suman dos tipos de ideas igualmente clásicas. La primera, tienen que construir una civitas, es decir, unas instituciones. Lo primero que hace Cortés al llegar a Veracruz para ser el jefe es organizar un cabildo de amiguetes, y lo hicieron muy bien, para fundar una ciudad y que la ciudad lo eligiera jefe. Ese es el comienzo de la llamada conquista de México. Y lo siguiente es poner ladrillos, poner infraestructura, hacer ciudades, la urbs. La civitas, la polis y la urbs son los tres elementos de la ciudad clásica mediterránea que los españoles transfieren a América, ponen en marcha en América, fusionan en América en la más importante colonización urbana jamás realizada. Quizá aquí la paradoja tiene que ver con que un proyecto inicial de imperio marítimo a la portuguesa, ir ocupando las desembocaduras de los ríos, como ya han hecho los portugueses en África,
para controlar el comercio a larga distancia y llegar a las fuentes de los productos de mayor valor añadido, las especias, los esclavos, el oro, la pimienta. Todo eso se convierte en una cosa muy distinta, indeterminada y jamás planificada. La conquista de México convierte el proyecto fracasado de Colón de llegar a Asia y construir una estructura marítima a la portuguesa en un imperio terrestre, en un imperio con millones y millones de súbditos, de vasallos, de élites integradas, y por lo tanto hay una prelación de la ciudad que ya no se puede discutir. A partir de 1519, año en el cual comienza la primera vuelta al mundo, Carlos I entra en la liza definitiva del poder europeo y Cortés y sus hombres llegan a la costa de lo que es hoy México, con el rumor que ha venido extendiéndose en los años anteriores de que existe un rico imperio al oeste al cual se pueden acercar. Así que el Imperio Español expresa una realidad urbana de libertad y de perfección utópica. Ya desde 1516, Tomás Moro publica Utopos, por una parte, y por otro lado expresa una realidad policéntrica. No hubo una capital del Imperio Español hasta realmente Carlos III, hasta 1750-60. Las monarquías barrocas no necesitan capitales porque el poder está donde está el rey. Hay un virrey del Perú de 1580 y tantos, el Marqués de Cañete, que decía que el virrey era el rey en otras carnes. A mí me gusta mucho la definición. Donde está el virrey está el rey, porque el símbolo está ahí. Y el rey se traslada por las diferentes cortes. Estamos en el palacio de un infante. Y ahí está el centro del mundo. Y el centro, si hay que elegir uno, la capital del Imperio Español, fue México. Por una razón económica, política, logística y estrictamente global. México está en el medio. Está en el medio de la ruta hacia Asia, de la ruta hacia China, que es el verdadero centro del mundo, por el oeste, y la otra gran ruta que cuenta, la ruta de Europa, la ruta de la conexión con el rey, con la corte, con el Consejo de Indias, con la casa de contratación y con el enorme núcleo de civilización global euroasiático que va a poner en valor la existencia de la monarquía española. Así que hacer funcionar el imperio para los españoles equivale durante 2 siglos al menos a tener ciudades, a organizar el territorio y a que lo que haya en medio, más o menos, forme parte de un mundo de fricciones, de mestizajes, de, vamos a decirlo, delante de Carlos Lázaro, grandísimo experto en estas cuestiones, de negociaciones. Cuando una guerra se nos atasca, decirlo hoy es tremendo, ¿verdad, Carlos? Lo que hay que hacer es intentar ver cómo podemos llegar a un acuerdo que no suponga un desgaste mayor a largo plazo, porque está claro que a estas alturas ni usted va a ganar ni va a perder, y a mí me ocurre exactamente lo mismo. Esas zonas de fricción, esos terrenos intermedios son una realidad que durante el siglo XVIII va a cambiar de manera enorme, porque los ingenieros, los arquitectos, los marinos van a llevar a cabo otra idea del territorio, la organización del territorio newtoniana, con el control directo del espacio por parte de cuerpos disciplinados y jerarquizados. Pero falta mucho tiempo para que eso ocurra. Mientras tanto, las metrópolis americanas van a intentar construir mundos utópicos, mundos perfectos y mundos de mestizaje, mundos de una enorme modernidad. Yo quiero subrayar esto, estamos luchando todo el rato contra la idea de que no hemos sido modernos, que dice el libro de Michel Serres. En realidad siempre fuimos modernos, porque siempre estuvimos en medio de las avanzadas de la globalización, seguramente sin haberlo elegido, al menos en parte, aunque allí hay tecnología, ingenieros, ingenios, capital riesgo y, bueno, todas las máquinas de los Silicon Valley sucesivamente inventados durante el siglo XVI para conformar que el mundo se convierte en una estructura definitivamente integrada. En segundo lugar, tras esta idea de que el Imperio Español es un imperio de ciudades y que en realidad hay muchas metrópolis, aunque México tiene la centralidad de la estructura imperial,
hasta 1760, por lo menos, luego podemos debatirlo, llega el problema de la necesidad de organizar hechos de la vida cotidiana y de la estructura, vamos a decir, de la logística. ¿Qué distingue a un descubridor de alguien que no lo es? ¿Qué distingue a Cristóbal Colón de los vikingos? Los vikingos llegaron a América sin la menor duda. ¿Sabían los vikingos dónde estaban? También no tenemos la menor duda de que no sabían absolutamente nada de dónde se encontraban. La experiencia de los vikingos, aunque le moleste mucho a National Geographic y al History Channel, no descubrieron América. Llegaron por allí, duraron 300 años, bastante hicieron con llegar sin timón y sin saber realmente cómo se podía abrir el océano, el norte del Atlántico Norte. Para poder descubrir hay que volver a casa, hay que editarlo, hay que imprimirlo, hay que contarlo, hay que tener una acumulación de la experiencia, que es lo que caracteriza lo que hacen los españoles a partir de finales del siglo XV. Y ahí es donde el factor técnico y la llegada del ingenio de los ingenieros es crucial. La demanda, y aquí hay otro punto muy importantísimo que les quiero señalar. Durante los 3-4 siglos que dura el Imperio Español, la demanda por parte del aparato de monarquía, de la nación y del Estado, por utilizar nuestros términos de definición del curso, Fernando, de personal técnico capaz, vamos a dejarlo por ahora así, es permanente. Porque lo que convierte a las ideas políticas, la teopolítica, el providencialismo, la casualidad, el destino, vamos a decir, histórico de los españoles, incluso metiéndonos en si Dios los eligió para evangelizar, que decían los frailes e ingenieros del siglo XVI, y por eso tienen que hacer puentes. Todo eso se explica precisamente a partir de la necesidad de la permanencia, y la permanencia está ligada con la llegada de los ingenieros y la construcción de las infraestructuras. Y el modelo, ante la inevitabilidad de la gestión imperial, insisto, es Roma. ¿Qué es lo que hacía Roma? Ahí lo tenemos en Segovia. Acueductos, caminos, carreteras, difusión del latín y, por supuesto, una cosmovisión que en el siglo XVI para los españoles solo puede pasar por la monarquía católica, tal y como la definen. En ese reto enorme que supone la construcción de las infraestructuras, tenemos por delante, lo intentamos explicar en el libro, pero es otro punto fuerte del programa de ideas que les quiero exponer, lo que hay fundamentalmente es un experimentalismo que desde el siglo XXI solo podemos mirar con envidia. Estos ingenieros que llegan de Italia, que llegan de Castilla, que llegan de Aragón, que llegan de cualquier sitio, son, por un lado, imprescindibles y, por otro lado, tienen que adaptar sus soluciones, sus conocimientos, sus experiencias a la situación de ecologías, medios ambientes y situaciones humanas inimaginables. Esta segunda imagen yo creo que resulta particularmente relevante, el puente de Cantería sobre la Purímac en 1619. Bueno, en primer lugar nos llama la atención, si se fijan en la imagen, 1619. No estamos hablando de un puente de 1790, con todos mis respetos, que me encantan los puentes de 1790. Esto es en la Purímac, que hay que ir allí y mirar para ver de lo que estamos hablando en 1619. Hay una adaptación técnica al ejercicio del poder imperial, local, regional y de las audiencias de una manera muy rápida. Y yo creo que aquí la palabra asombro es la palabra que mejor encaja. Para asombro de los ingenieros, los frailes, quienes tienen que tener un papel técnico, resulta que la tierra volcánica utilizada en México para levantar la ciudad tras el final del Imperio Azteca, resulta que, como es porosa, es una piedra estupenda para construir casas y palacios. Nuestros queridos amigos mexicanos te cuentan siempre ese chiste. Cuando venga el próximo terremoto, solo van a seguir en pie los edificios que vienen de la época colonial española, porque todo el resto se cae, ¿no? En cambio, la piedra porosa y las técnicas del tequitqui permiten que esos edificios se mantengan.
Y eso es algo que los ingenieros españoles aprenden a utilizar. Pero al revés ocurre exactamente lo mismo. Esto no es una historia de jerarquías, no es una historia de conquistadores y conquistados, o frase del difunto Miguel León Portilla, que ha hecho mucho daño la frase, no sus trabajos por supuesto, la visión de los vencidos. ¿Pero qué vencidos? ¿De qué me está usted hablando? Hay una escena fastuosa recogida en documentos en la Nueva España y en el Perú que cuentan cómo el arco de bóveda es construido por primera vez por los arquitectos e ingenieros españoles. Y lo que cuentan, en este caso, en una fuente del Perú, tiene que ver con algo parecido a eso. Fíjense en el entramado de madera que ha permitido construir el arco. Y lo que cuenta esta crónica está pasando, lo estás viendo, eso es la historia, es que para asombro del ingeniero español responsable de ese arco que se había construido sobre un río que podemos imaginarnos en el interior de los Andes peruanos, cuando llegó el momento de eliminar el entramado de madera y dejar que el puente de piedra se sostuviera por sí mismo, todos los indígenas que había por allí y todos los que habían trabajado en aquello salieron corriendo despavoridos, porque para ellos era imposible pensar que en realidad el puente de piedra se iba a sostener. El arco era inimaginable. A mí me gusta mucho comparar en ese sentido los dos escenarios de la armadura del puente y de cómo desde la tecnología europea, en este caso romana, los indígenas miran, y al mismo tiempo los españoles miran quizá 100 metros más allá un increíble puente de vegetal con lianas, construido con aparejos todavía hoy en el Amazonas o en los Andes, que para asombro de los españoles se mantiene en pie. Lo que hay que averiguar, y es empírico, y esto también es documental, es cuánto peso aguanta un puente construido con lianas vegetales. Lamentablemente solo hay una manera de averiguarlo: montándote en un caballo o llevando un carruaje y atravesándolo, y si se cae mala suerte, y si llegas al otro lado, pues evidentemente podía resistir ese peso. La experiencia directa del mundo americano es lo que sostiene, a fin de cuentas, cómo llegan los ingenieros. Vamos a dedicar un día al mar, al andamiaje del océano, y a mí me gustaría aquí apuntar un par de ideas. Quizás esto que tenemos aquí delante, el galeón Nuestra Señora del Mar, 1695, y lo ha dicho mucha gente, no es original mío, es lo más parecido a una nave espacial que existía en el siglo XVII europeo. Un galeón de Indias como este, de finales del siglo, poco antes del hundimiento del San José, en 1708, el final de la era gloriosa de los galeones de la carrera de Indias. De esto va a hablar gente que sabe mucho más que yo. Yo creo que resume muy bien todas las complejidades técnicas, científicas y humanas que se podían acumular. Un gran estudioso de la historia de la Marina española, José Espinosa Tello, decía que el buque era la máquina más difícil de manejar, con la gente más dispar que podía reunirse. Y lo que él recordaba era algo que cualquier capitán de barco sabe, que si el más modesto y el más pequeño de los marineros comete un error en mitad de una tormenta, el barco se va a pique con todos, con los más importantes y con los menos importantes. Es trabajo de equipo. Hay una historia alternativa de las historias del Hollywood, de piratas y de Errol Flynn, en que siempre hay una bella española que se enamora del actor de Hollywood equivocado, la última recientemente. Pero más allá de eso, la realidad, y lo contaremos, tiene que ver con que la interacción de la que nace la globalización cultural, que es la única globalización que permanece y que escala todas las otras globalizaciones, la globalización financiera, tecnológica, de las emociones, el llamado imperialismo ecológico, todo eso tiene que ver con que la cultura pone en marcha el aparato de interacción. Y las culturas se conectan unas con otras porque hay barcos que llegan allí. El otro día comentábamos, la semana pasada en Santander, en un curso sobre Magallanes Elcano, fue muy entretenido, que había que el gran dilema de Magallanes Elcano, entre otros, era el acercarnos al momento exacto en el cual el factor que iba, el comerciante,
el que va a cobrar los impuestos, quizá, que va en el viaje, ya no de Magallanes, sino de Elcano y Gómez de Espinosa, tiene que aprovechar para cambiar el clavo y las especies en las Molucas con las mercancías que han llevado desde España por el sur de América, por la Argentina y Chile, y han cruzado todo el Pacífico para cambiar por esos productos valiosísimos. A mí me obsesiona en particular por qué 30 quintales de clavo equivalen a 15 hachas. Pero ¿cómo fueron capaces de conversar? ¿Cómo pudieron cambiar 15 hachas por 30 quintales de clavo? ¿Y por qué no 14? ¿Y por qué no 10? ¿Y cómo se las arreglaron para conversar? ¿Cómo se las arreglaron para traducirlo? Detrás de este mundo del contacto humano, de la traducción de las culturas, lo que hay son barcos, lo que hay son navíos, lo que hay es el andamiaje del océano. Y aquí hay dos grandes etapas en la historia del imperio de ingenieros. La primera, la de las flotas de Indias, también reflejadas, José Luis, en el documental, en España y la primera globalización. Y yo creo que es una historia francamente de resiliencia, término de difícil traducción, de seguridad, yo creo que ya suficientemente estudiados desde el punto de vista de las historiografías revisionistas. El 96% de los barcos de la carrera de Indias llegaron y cumplieron con sus cometidos, el otro 4%, 3,8% los hundieron las tormentas y el otro 0,2% los hundieron piratas y corsarios, que cuántas películas de Hollywood para algo tan pequeño, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí están estas máquinas mágicas que son los galeones de Indias, de los cuales no hay que olvidarlo nunca. Quizás hay más de 1.500 hundidos por todos los mares del mundo en diferentes condiciones de conservación como patrimonio arqueológico en diferentes océanos. Aquí tienen un mapa que creo que explica también algo muy vinculado a los puntos que les quiero transmitir en mi intervención. De arte a ciencia de navegar. Un gran estudioso de la náutica española de los años 40-50, Guillén Tato, marino profesional, escribió un libro con un título precioso, Europa aprendió a navegar en libros españoles. Lo que él venía a mostrar ahí era cómo la experiencia de la navegación del Atlántico y luego del Pacífico evidentemente se difunde por la Europa del siglo XVI a partir de textos como los de Pedro de Medina y muchos otros, y por lo tanto hay un arte de navegar que se convierte progresivamente en la ciencia de navegar. Y aquí tenemos una imagen de la ciencia de navegar, de cómo al final la Armada, y me adelanto un poco al siglo XVIII, por supuesto se convierte en la gran máquina de consolidación del Imperio Español durante la primera mitad del XVIII y, esto es importante, de paso de esa estructura imperial que viene de la monarquía compuesta o compacta, de estructuras jurisdiccionales a diferentes niveles y por agregación, se convierte en una nación española de ambos hemisferios, lo que cuenta la Constitución de Cádiz de 1812. Primer artículo, España es la nación formada por los españoles de ambos hemisferios. Esa idea de el tránsito del imperio a nación, yo creo que viene muy bien ejemplificada en este tipo de imágenes en las cuales la Armada ha hecho una parte, los ingenieros militares también, por supuesto, y incluso los ingenieros de caminos desde 1802, una parte crucial de las tareas tecnológicas y científicas que, por otro lado, quedan allí a partir de 1825. El imperio de ingenieros es un imperio que debe hacer visible la construcción de los caminos. Si pensamos en el imperio español como una enorme red de puntos de diferentes niveles, ciudades, pueblos, aldeas, metrópolis, pueblos de indios, pueblos de españoles, mestizaje masivo, lugares que podríamos calificar como irregulares desde el punto de vista del poblamiento, que son legalizados de manera periódica mediante el pago de impuestos, la llamada composición, que para entendernos es una paralela que te mete Hacienda, y te dice, usted me paga esto y entonces ya lo arreglamos, ¿no? Literalmente eso es la composición. Creo yo que esta importancia de los caminos es crucial y tiene que ver con cómo se mantiene el imperio como una red de convivencia política y de
estructura económica, social y cultural. Esta es una imagen de 1773 cercana a México. Es cierto que el Imperio Español en América y en Filipinas también reposa en buena parte en las vías fluviales. Tenemos la suerte, entre comillas, de que los ríos son grandes y caudalosos. Cuando viene un amigo hispanoamericano, visita España y le muestras el río Ebro, siempre se ríe, ¿no? Le parece una especie de broma. El Amazonas es un río en el cual, seguro que algunos lo conocen, uno no puede ver el otro lado de lo lejos que está y de lo grande que es el río, ¿no? Impresiona mucho llegar a un río en el cual uno no ve el otro lado de la orilla, ¿no, Carlos? Eso es una experiencia que uno padece o disfruta en la América tropical. Pero más allá de eso, lo cierto es que estos caminos fueron construidos del siglo XVI. Es muy importante el papel de los frailes ingenieros, como los calificamos en el libro, porque el misionero llega a hacer infraestructuras antes que a poner en marcha la evangelización. Digamos que lo primero es entenderse con los indígenas. Le han tocado 30 o 40.000 neófitos para evangelizar. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Pues para llegar a ellos, intentar hacer algún catecismo e intentar llegar a ser posible a los lugares donde ellos están viviendo en la gentilidad. Y eso implica imágenes como esta, todavía en el siglo XVI y en el siglo XVII y, por supuesto, XVIII. Otro punto fundamental, vinculado con la construcción de los caminos y los canales. A mí me gusta mucho mezclar aquí, junto a las vías fluviales, los intentos denodados por hacer canales, pasos y los llamados arrastraderos. Palabra que es un arcaísmo maravilloso que todavía se usa en las zonas selváticas de América y que tienen que ver con la experiencia de cruzar una canoa o un pequeño barco de un lugar al otro. La famosa, de un lugar fluvial a otro. La famosa película Fitzcarraldo de Herzog, que es histórica, en la imagen maravillosa que quizá recuerden de un barco a vapor trepando por una colina en la cual es un trozo de selva donde han eliminado todos los árboles, en realidad llevaba tres siglos ocurriendo. El arrastradero es el sitio, la vereda, el camino improvisado en el cual se ha abierto la selva para que yo pueda pasar mi canoa, mi curiara o la balsa de un lugar al otro y así ganar buena parte, así digamos improvisar el transporte, ¿no? Fernando, lo podemos decir de esa manera mucho más clara. Los españoles no dejaron de buscar pasos interoceánicos durante el siglo XVI y XVIII y es un poco patético cuando le cuentan a uno a veces eso. El Canal de Panamá llegaron los estadounidenses y lo resolvieron en 1914. Bueno, digamos que aprendieron de los errores del canal francés y aprendieron de toda la tradición de búsqueda canalera que tiene desde el siglo XVI, como pueden ver en este caso. Este es un intento de construir un canal en Nicaragua en 1716. Una imagen que por otro lado es histórica. Cuando en 1903-1904 en Estados Unidos intentan poner en marcha el Canal de Panamá y lo van a conseguir y tienen que desacreditar el proyecto de hacer un canal por Nicaragua, hay una operación de relaciones públicas que muestra más o menos esta imagen del canal por Nicaragua como una posibilidad, como un lugar imposible en el cual las víboras, los caimanes, la selva va a hacerlo inviable. El canal bueno solo se puede hacer por Panamá. Hasta ese punto las imágenes históricas pueden ser permanentes. Pero por supuesto, junto a los canales grandes, el canal del dique, la idea del canal de Panamá, el canal del Atrato, tantos otros, están los canales pequeños, los canales vinculados a la vida económica y al desarrollo de los pueblos de indios en este caso. Fíjense cómo el canal de riego de Ixmiquilpan en México en 1655 nos ofrece una imagen que a mí me parece, voy a intentar, José Luis, aquí saltar a uno de nuestras favoritas comparaciones. Esto parece Ámsterdam y no Ixmiquilpan, ¿no? Un paisaje perfecto, humanizado, ordenado. Ya quisiera Londres ser eso en ese momento. El problema de las fortificaciones es otro punto crucial en el desarrollo del imperio de ingenieros, porque hay una anomalía en la percepción. Y vamos a decirlo muy claro, lo hemos comentado en un artículo reciente en Revista Occidente. El Imperio Español era indefendible por su tamaño,
por sus proporciones, por la imposibilidad de construir fortificaciones en todos los sitios donde hubiera sido necesario construirlas. ¿Dónde se levantan las fortificaciones? Donde hay nodos en la estructura de la globalización que está detrás del imperio. En Cartagena, en Veracruz, en La Habana y en esos otros sitios que muchos de ustedes conocen y pueden recordar con absoluta claridad. ¿Cuál es el debate de los anillos de piedra? ¿Qué debemos defender? ¿La ciudad o el puerto? ¿Los habitantes, la gente o el lugar en el que llegan los barcos y las mercancías? Por supuesto, es un debate que nunca se resolvió, porque desde el punto de vista de la teoría militar, lo fundamental era preservar el puerto, que era además el sitio donde podían llegar apoyos, recursos, o donde, en último caso, los habitantes de la ciudad podían acantonarse en un sitio, ocurrió tantas veces, para resistir el asalto del enemigo. Pero veámoslo desde el otro punto de vista. ¿Qué podían pensar los habitantes de Cartagena o de Panamá cuando veían que la fortificación no defendía la ciudad, sino que defendía el puerto? Bueno, yo creo que estos son fenómenos que es difícil comprender, pero quizás esta imagen de un anillo de piedra en tierra bomba, donde a ningún habitante de Cartagena se le había perdido nada, más bien es un lugar estratégico en el acceso de la flota, en este caso de los galeones de tierra firme a la ciudad, al puerto. Creo que explica muy bien esa permanente contradicción entre defender la ciudad o defender el puerto. Sobre puertos y arsenales tenemos otro elemento crucial en el desarrollo del imperio de ingenieros. Esta es una imagen relativamente tardía, Santiago de Cuba en 1810. Fíjense, pues en cómo el arte se ha convertido en ciencia, la arquitectura, la ingeniería han puesto en marcha estructuras absolutamente al nivel de lo más avanzado que existía a nivel global en cada momento, y por supuesto podríamos decir que si fuéramos a Santiago de Cuba todavía eso estaría existiendo. El mayor arsenal, por cierto, de la Real Armada, lo comentarán el miércoles, acuérdense, aparte con el respeto total al astillero de Guarnizo en Santander y tantos otros, o al Ferrol, estaba en La Habana, que era donde evidentemente tenía sentido, había materiales y se podían construir los barcos que la carrera de Indias exigía. La infraestructura económica está también en la base del desarrollo del imperio de ingenieros, y esta imagen de la mina de San Anselmo en Oaxaca, 1787, creo yo que muestra esa otra vertiente absolutamente desconocida de las infraestructuras, de la ingeniería, de la arquitectura y de la técnica que consiguen, pues poner en marcha, en este caso, renglones de vida económica absolutamente fundamentales. Este Batán de Dos Mazos, Perú, 1787, también explica cómo hay mundos artesanales, mundos de mestizaje, mundos barrocos desde el punto de vista cultural, que están vinculados con la vida económica. Y voy ya terminando en los 2 minutos que me quedan. Creemos que también las misiones están mostrando una infraestructura de imperio. Es verdad que hay una tradición de la historia religiosa y de la historia misional que hemos, por supuesto, aprovechado de manera exhaustiva, que ha hecho un trabajo extraordinario, pero queremos señalar que dentro de las diferentes posibilidades de manejo de las fronteras podías fundar una ciudad, Los Ángeles, por ejemplo, no es poca cosa. 1781 existían también los llamados presidios, que son fuertes, que son núcleos avanzados de población, que tienen un componente, de avanzada en un territorio, también de soldados forzados por las circunstancias o por castigo a estar allí, pero también misiones como esta del Río de la Plata manifiestan cómo las misiones durante el imperio de los Austrias y parte de los Borbones actúan como una especie de colchón intermedio en las fronteras que sirve para, por un lado, evangelizar y para por otro lado, negociar la integración de diferentes grupos indígenas a muy diferentes niveles de percepción mutua dentro del imperio español. Quizá aquí el ejemplo mejor, Goretti, sea el del imperio comanche, tal y como ha sido descrito recientemente en la historiografía de Estados Unidos.
Bueno, los comanches llegaron a la conclusión de que les venía muy bien llevarse bien con los españoles porque conseguían armas, porque intercambiaban productos. Bueno, vamos a decir que eran indios de paz en el argot o las denominaciones del siglo XVI. En cambio, los apaches eran igual de matarifes o de matadores, por utilizar otro término de la época, con los españoles como con los propios apaches. Ahí, en cambio, no había un umbral de posible entendimiento. Y mi última imagen y mis conclusiones. Por supuesto, el siglo XIX no es un siglo de fracaso en la historia de España. Creo que aquí hay una escuela historiográfica, el gran Raymond Carr o, por supuesto, Juan Pablo Fusi, entre los historiadores españoles actuales. Yo creo que han hecho una revisión, Juan Pro, en el caso del Estado, el siglo XIX. Creo que todo esto se ha revisado muchísimo. Y el mito romántico de España como Estado fracasado, como Estado fallido, habitado por cármenes que son mujeres incapaces de gobernar sus pasiones y por bandidos que duermen la siesta, simplemente eso ya no se lo puede creer ni alguno de esos hispanistas que solo escriben libros sobre los golpes de Estado y la tradición de la anomalía y el desorden como el único constitutivo permanente del alma de los españoles. Hay otro mundo, el mundo del siglo XIX, el mundo de ultramar, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y termino, por supuesto, con un par de frases. El primer ferrocarril español es el de Cuba. Ahí lo tienen en un ingenio en 1857. La primera llamada telefónica en España se hace desde La Habana. Y también ahí habrá que decir que el cable telegráfico desde Filipinas es un hecho fundamental de la ingeniería española del siglo XIX. El último plan de carreteras de Cuba español se construye, se escribe en 1897, un año antes de que la guerra hispano-estadounidense liquide estos últimos vestigios del Imperio español. En septiembre de 1898 había dos ingenieros de caminos, dos ingenieros civiles españoles, en el norte de la isla de Luzón, dedicados a hacer su trabajo, es decir, a trabajar en el plan de carreteras. A mí me parece extremadamente interesante que estos dos ingenieros fueran capaces de mantenerse cumpliendo con su deber. Por supuesto, fueron capturados por los tagalos, pasaron un tiempo de agonía y presidio y consiguieron luego volver sanos a casa. Las historias de la historia terminan bien, las historias de la ficción son las que suelen terminar mal. Por eso las novelas históricas son tan aburridas, en mi opinión. Muchas de las que escriben ahora, no todas. No voy a meterme en ese territorio, que es el territorio de la profesora Goretti González del Instituto de Empresa, que esta tarde nos va a contar los trucos y los secretos de la escritura de la ficción y de la no ficción. Pero espero haberles mostrado hasta qué punto, si hablamos de Imperio Español, hablamos de ciencia, técnica e ingeniería. Muchísimas gracias. Creían que se habían librado de mí, pero todavía no. Bueno, pues... ¿Tienes aquí una presentación? Bueno, perfecto, pues dejamos esta bella imagen, si te parece bien. Bueno, pues... Casi en un tiempo oxoniense, como corresponde, es para mí un enorme honor presentar la siguiente intervención de Julio Crespo McLennan. Es profesor del IE University, del Instituto de Empresa, que va a hablar del milagro europeo, ciencia y técnica en la expansión ultramarina. Por supuesto, es para mí un verdadero privilegio presentar a Julio, amigo y colega hace muchísimos años. Julio ha tenido una trayectoria en diferentes países y comentábamos antes que lo que fundamentalmente pone en marcha su reflexión, su interés, quizá, creo yo, Julio, y lo podrás explicar quizá en una somera nota biográfica,
es esos años que pasamos a comienzos de los 90 en Oxford, en los cuales asistimos impertérritos a el final del imperio chino aparente con Tiananmen 1989. Aquí se acaba el mundo comunista chino tal y como lo hemos conocido, y por otro lado se derrumba el imperio soviético también delante de nuestros ojos. Con Julio tomamos unos cafés y teníamos unas tertulias estupendas en St. Anthony's College, y ahí había dos bandos en disputa. Uno eran los que pensaban que desde la democracia se podía avanzar hacia la economía de mercado, que la política fabricaba la economía. Estos eran los prorrusos, para entendernos sencillamente. Ellos pensaban que las reformas de Gorbachev iban a producir en el largo plazo una Rusia maravillosa que se iba a parecer al Londres victoriano o al París de las repúblicas y de los derechos del hombre y el ciudadano. Así que la política fabrica la economía. Más o menos la mitad del auditorio estaba en ese lado, ¿no, Julio? La otra mitad estaba en el bando extremadamente opuesto. La economía era la que hacía la política. Ya China había liquidado el experimento de Tiananmen y la teoría mantenía, o la hipótesis mantenía, que desde la libertad de mercado, la economía capitalista y los cambios que se introducían en las infraestructuras, nunca mejor dicho, en largo plazo esperaban los chinos una maravillosa vida de burgueses europeos acomodados y ciudadanía asegurada, en la cual el futuro iba a ser estupendo. Quizás lo único en lo que coincidían, Julio, era que el futuro iba a ser brillante. Bueno, nosotros que veníamos de España solíamos ser por naturaleza, digamos, no solíamos tomar partido en estas discusiones, ¿verdad, Julio? Pero sí nos quedó un interés enorme por la gran pregunta que constituyen los imperios y cómo se han desarrollado y cómo durante los últimos 20 o 30 décadas, para nuestra particular deleite, ninguno de los 60 compañeros de St. Anthony's College tenía absolutamente razón en nada, lo cual es el designio del historiador. Julio tuvo luego una etapa que sigue manteniendo, europeísta. Escribió un libro muy importante que se llama Forjadores de Europa. Lo que se preguntó en ese libro, Julio, fue cómo y por qué en la Europa de 1945 a 1955, si recuerdo más o menos las fechas de este libro que yo admiro particularmente, una serie de derrotados y de victoriosos en la guerra que venían de provincia, que eran católicos, protestantes, agnósticos o ateos, se dieron cuenta de que había que poner en marcha una conversación sobre el futuro. Esa conversación sobre el futuro fue primero la Comunidad del Carbón y del Acero, fue luego la Comunidad Económica Europea y fue luego la Unión Europea. Hablamos, por supuesto, perdonen ustedes, de una serie de señores que pertenecieron a un grupo de élites que se pusieron a conversar y que lograron resultados. Ese libro de Julio es fundamental. Más adelante también Julio se ha preguntado, no recuerdo el título del libro, Julio, discúlpame, el libro sobre los imperios europeos comparados. Sí, imperios, auge y caída de Europa en el mundo. Auge y caída de Europa en el mundo, perdón. Bueno, en auge y caída de Europa en el mundo, Julio entró en el escenario siguiente tras Forjadores de Europa. ¿Cómo y por qué? Y es lo que nos va a contar en esta ponencia sobre el milagro europeo, ciencia y técnica en la expansión ultramarina, el lugar del cual menos se podía esperar que partiera la dinámica de la integración a nivel global. La pobre y superpoblada península de Asia, que era Europa a finales del siglo XV, sin embargo, construye las experiencias imperiales. ¿Y cuál es el papel que la ciencia y la técnica juegan en esta expansión ultramarina? Julio, es un honor y un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Manolo. Como pueden ver, Manolo es amigo mío. Por esta generosísima introducción, una amistad ya de 3 décadas que comienza en esa década en la que éramos tan optimistas sobre cómo iba a ir el mundo, que eran los años 90. Pues bien, ahora centrémonos en el tema que nos trae hoy aquí, que es el de que es un tema de ciencia y tecnología,
Y por cierto, aprovecho para esta ocasión para agradecer también a Fernando Vela esta generosa invitación y, por supuesto, a todos los que participan en este curso, darles la enhorabuena por la iniciativa, ya que las infraestructuras, las obras de ingeniería tienen una importancia capital en la expansión de los imperios y se les ha dado muy poca importancia en el mundo de la historia. Se ha hablado muy poco de estas infraestructuras. Cuando vimos el auge y declive de imperios, una de las grandes paradojas es que lo que es más perecedero al final son las obras de ingeniería y son las infraestructuras. Ahí tenemos el Imperio Romano. Una de las cosas que más imperecederas fueron las calzadas, los acueductos, etcétera, etcétera. Pues bien, yo en esta intervención de esta mañana, la que no soy tan organizado como Manolo y no tengo diapositivas, pero muchas de ellas van a servir para ilustrar lo que quiero contar, que sobre todo son conceptos e inventos que marcan la trayectoria europea en esos casi 5 siglos en los que Europa disfruta de una hegemonía sin precedentes en el mundo y una hegemonía difícilmente repetible. Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a entrar en comparar imperios en el sentido de quién hace más infraestructuras y quién tiene más mérito en ese aspecto. Lo que voy a hacer es intentar explicar es cómo la expansión ultramarina europea no se puede entender sin verla junto con esta innovación científica y tecnológica. Y esto es fundamental. Pues bien, si nos situamos en el siglo XV, si nos situamos en la época medieval, nos hacemos la pregunta de qué imperio va a surgir, qué civilización tiene más capacidad para crear imperios globales y para dominar. Desde luego, Europa no era esa civilización. Europa vive durante muchos siglos, digamos que está a la defensiva. Tenemos que hablar, está claramente a la defensiva frente a una civilización que entonces tenía muchísima más pujanza y estaba más avanzada, que es la civilización islámica, el mundo árabe, que consigue conquistar buena parte de la península ibérica y luego consigue penetrar Europa, por Europa del Este, hasta llegar a las puertas de Viena. Pues bien, el mundo europeo es durante siglos un mundo a la defensiva. Además del mundo islámico, el otro mundo que tiene mucha más pujanza y mucha más capacidad que el mundo europeo para conquistar y dominar es la civilización china. China es la civilización más avanzada, hasta el punto de que se describe a sí misma como el reino del centro. Y esto va a ser así durante mucho tiempo. China lleva a cabo importantes exploraciones por todo el Pacífico y el Índico, y de no ser por un cambio fallido en su estrategia a partir de mediados del siglo XV, cuando decide centrarse en construir la Gran Muralla China con el fin de defenderse de las invasiones del norte, la historia de China podía ser muy distinta y, por supuesto, la historia de Europa también podía haberse sido. Pero bien, la cuestión es que no fue así y, de hecho, es muy importante que Europa no adelanta económicamente a China e India hasta el siglo XVIII.
Entonces, la palabra milagro europeo que utilizo en esta intervención es muy apropiada porque sin duda hubo un milagro europeo. Hubo un milagro europeo que hace que la civilización europea pase de ser una civilización a la defensiva y con muy poca capacidad para proyectarse a ser la civilización que más se va a proyectar. ¿Cómo es posible este milagro? Aquí una de las palabras claves que tengo que utilizar hoy es la palabra renacimiento. El Renacimiento fue la revolución cultural más extraordinaria de todos los tiempos. Produce una nueva forma de pensar y echa los cimientos de la sociedad basada en el conocimiento. Y esto es lo que va a permitir a Europa tomar la delantera. Comienza en el siglo XIII en Italia y se expande por Europa hasta el siglo XVI. ¿Cómo es posible este milagro? ¿Cómo es posible este renacimiento? ¿Qué factores hacen posible esta revolución cultural? Aquí hay muchos factores, por supuesto, es un tema que ha fascinado a los historiadores, el Renacimiento, pero por ser muy breve, yo quisiera mencionar, hay una revolución cultural, el nacimiento de las universidades es muy importante, la creación de comunidades de científicos, investigadores, que surge en Europa desde el medievo. Ahí tenemos las universidades de Bolonia, Salamanca, Cambridge, Oxford, París, Heidelberg, las universidades más antiguas que ya crean esta comunidad de científicos e investigadores y, por supuesto, de ahí sale el redescubrimiento del mundo clásico que revive el conocimiento de la antigua Grecia y Roma y reflexiones sobre algunos de sus pensamientos claves. Y esto es fundamental para entender el humanismo, algo fundamental que nos lleva a las innovaciones científicas y técnicas que vamos a ver más tarde. El humanismo es esta filosofía que sitúa al ser humano en el centro de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Y esto es fundamental porque cambia el modo de pensar de los europeos. Los seres humanos no son víctimas pasivas de designios divinos que obligan a todo ser humano a nacer y morir sin saber lo que pasa y estar siempre intentando defenderse de factores que uno acaba de entender, sino más bien al contrario. El ser humano tiene capacidad de forjar su vida, mejorar, y es capaz también de dominar el entorno. Cada persona tiene la capacidad de mejorar sus condiciones. Y eso sí, la clave es tener las técnicas, tener la educación, tener los conocimientos para lograrlo. Y esto es lo que lleva, este humanismo es lo que lleva a una innovación científica y técnica que permite a Europa iniciar su expansión ultramarina y alcanzar la hegemonía. Es fascinante ir viendo la historia de inventos europeos e innovaciones científicas y técnicas que van a marcar este levantamiento de los pueblos de Europa y este comienzo de la expansión. Hay inventos que cambian el mundo y que logran que Europa los domine. Empezando por inventos que nos parecen hoy en día bastante triviales y hasta el punto de que no les damos ninguna importancia. El espejo, por ejemplo, que se inventa en Venecia en torno al año 1300 aproximadamente. Esto tiene una importancia capital sobre el individualismo, la capacidad de, en el momento que los seres humanos pueden verse y son conscientes de quiénes son, esto tiene muchísima importancia sobre luego cómo proyectan sus vidas. Otro gran invento del siglo XIV, el reloj. Por supuesto, hay distintas civilizaciones que tienen sus formas de medir el tiempo, pero el reloj en Europa tiene muchísima importancia porque a partir de entonces los relojes que inicialmente se sitúan en las plazas de los pueblos y las ciudades van marcando las horas y van determinando lo que hacen los europeos.
El siglo XIV trae los agentes de cambio más importantes. Aquí hay 3 palabras clave: la imprenta, la pólvora y la brújula. Los 3 inventos que el filósofo Francis Bacon describió como inventos que cambiaron el mundo y que, además de cambiar Europa, el mundo va a permitir a Europa dominarlo. Pensemos sobre estos 3 inventos brevemente. Para empezar, la imprenta. La imprenta, inventada por el orfebre alemán Johannes Gutenberg hacia el año 1414, permite la difusión de libros y como consecuencia empiezan a circular las ideas entre un público cada vez más amplio. Y por lo tanto, otro factor muy importante es la alfabetización, que es la clave para mejorar, pues con ella se tiene acceso a la información que permite a las personas mejorar su estatus social y económico. Los marinos, una de las profesiones que más perspectivas daban a los europeos entonces de mejorar su condición y de enriquecerse, entendieron muy bien la utilidad de la información en los libros. De hecho, uno de ellos, Cristóbal Colón, pasó varios años buscando en los libros la respuesta a preguntas clave como cuál es el tamaño de la Tierra, cómo se llega a Asia navegando hacia el oeste, dónde están los mejores mercados, las fuentes de riqueza en el mundo. Y esto nos lleva al descubrimiento de América. El descubrimiento de América hay que verlo como el resultado de un espíritu emprendedor y descubridor que surge en el Renacimiento. Sin este espíritu no se puede concebir el descubrimiento de América. Y por supuesto, aquí tenemos que hacernos las preguntas clave. Esto es muy importante cuando estudiamos la historia de los imperios. La pregunta es cómo se llegan a esos mercados, cómo se llegan a esos territorios que no se conocen, cómo se establece uno en esos territorios. Aquí hay que pensar claramente en los medios científicos técnicos que se tienen. Y cuando hablamos del descubrimiento de América, de Cristóbal Colón, por supuesto tenemos que pensar en la carabela. Esta es una de las palabras clave. ¿Qué es la carabela? Es un tipo de barco diseñado en Portugal durante el reinado de Enrique el Navegante que permite a las velas aprovechar mejor las corrientes de aire, incluso navegar contra viento y, por lo tanto, acortar los viajes. De esto, por supuesto, hay grandes expertos en técnicas de navegación que ilustran este tema mucho mejor que yo. Las carabelas permitieron hacer los primeros viajes oceánicos y esto es fundamental para entender esa llegada de Colón a América. Los otros agentes de cambio que tanto fascinaron a Francis Bacon también desempeñan un papel crucial. La brújula europea, que siempre apunta al norte. Por supuesto, ha habido muchos debates sobre si esta brújula es la brújula que llega a Europa desde China a través de los árabes o, por el contrario, es una innovación autóctona, pero en cualquier caso lo que está claro es que sí hay una brújula europea más sofisticada que va a permitir a los europeos llegar cada vez más lejos. Luego está, por supuesto, la pólvora. La pólvora da a los europeos una superioridad militar que explican muchos de los avances imperiales sobre los que tanto se ha escrito. Por supuesto, si comenzamos esta expansión con la llegada de los españoles a América, entender cómo Hernán Cortés toma México o Francisco Pizarro
el imperio inca. Por supuesto, aquí hay muchos factores que se han barajado, el tema de las alianzas con las tribus locales, etcétera, etcétera, pero por supuesto la superioridad militar que da la pólvora es muy importante. Sigamos con innovaciones científicas y técnicas. La cartografía, seguida de las cosmografías, astronomía y astrología, tienen también una importancia capital en la expansión europea por el mundo. Y está vinculada a las preguntas claves que se hacen los europeos entonces. Si la Tierra es redonda, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántos continentes tiene la Tierra? ¿A qué distancia están? ¿Cómo son estos continentes? La expansión marítima y el descubrimiento y ocupación de territorios implica un conocimiento muy riguroso de esos territorios, y por eso la cartografía tiene tanta importancia. La cartografía en Europa desempeña un papel muy influyente desde el medievo. Está la famosa escuela cartográfica en Mallorca en el siglo XIV, responsable del Atlas catalán. Y debemos recordar que Américo Vespucci es también un cosmógrafo que, a partir de la publicación del Atlas de Martin Valls de Müller en el año 1507, en el que se incluye al nuevo continente de América, la cartografía avanza ya de forma extraordinaria. Y esto es muy importante porque también debemos recordar que los europeos no solo producen los primeros atlas del mundo, sino que también dan nombre a los continentes. Asia, América, África, otras regiones del mundo. Términos como Oriente Medio, Lejano Oriente, son el resultado de esta concepción europea de la geografía global, y por supuesto marca las concepciones geográficas hasta nuestros días. Revolución científica. Esto es otro término que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la expansión de los europeos por el mundo, porque hay una revolución científica que tiene lugar en los siglos XV. A partir del siglo XIV, el siglo XV, XVI, tenemos aquí una revolución científica que es el resultado, por supuesto, de este nuevo concepto humanista y esta capacidad de ver el mundo con un espíritu crítico y un empiricismo que explican grandes innovaciones. Copérnico, Galileo, Newton, sobre estos grandes nombres están allí como telón de fondo de lo que es la expansión europea por el mundo. Y vayamos ahora de nuevo a cosas concretas que explican la expansión europea. Mencioné antes la carabela. Quiero destacar ahora el galeón. El galeón, como bien nos ha mostrado Manolo Lucena en esta imagen de Nuestra Señora del Mar, es una innovación extraordinaria y tiene da muchas ideas de lo que fue la expansión marítima por el mundo. La tecnología tiene un impacto enorme sobre el transporte marítimo. La carabela, si bien permite el descubrimiento de América, no hubiera servido para la construcción de imperios posteriormente. Una vez llegado a América, el objetivo es poder traer mercancías, establecer viajes, establecer redes de comercio, y ahí es el galeón donde tiene una importancia crucial. El galeón es un barco más grande, con más capacidad, que permite, por lo tanto, llevar grandes cargamentos a través del océano, y también permite defenderlos, otro aspecto clave. El galeón marca el inicio de una nueva era naval. Permitía llevar una gran cantidad de cañones, defenderse, y se convierte en un arma defensiva y ofensiva crucial.
El galeón es un invento español, pero hay un galeón veneciano, inglés, holandés, francés. Esto es un invento crucial para poder viajar por los océanos, y por eso hay distintas potencias europeas que están innovando y creando su versión particular del galeón. Y hay una correlación directa entre el desarrollo del galeón y la expansión de otros imperios de ultramar europeos que rivalizan con los ibéricos. Aquí tenemos que ver el auge del imperio británico. Inglaterra va creando un imperio de ultramar sobre dos zonas geográficas. Por un lado está India. La Compañía Inglesa de Comercio de las Indias Orientales se crea en el año 1600 y empieza a crear esta ruta comercial que va a ser fundamental entre India e Inglaterra. Y luego el otro pilar del imperio británico es la costa este de Norteamérica, Jamestown, Plymouth y otros asentamientos que se van creando desde el siglo XVII y que van a formar las 13 colonias. Holanda tiene una trayectoria similar. De hecho, empieza también con una compañía naviera, la Compañía Holandesa de Indias Orientales, en el año 1602, con base de operaciones en Ceilán. Luego crea su base americana en Nueva Ámsterdam, lo que va a ser luego Nueva York, y luego su tercera base es en Sudáfrica, en el Cabo. Pues bien, sobre estos tres puntos, Holanda crea un imperio marítimo extraordinario que le va a permitir alcanzar la hegemonía económica una vez que España la pierde. Francia también por aquella época empieza a crear su imperio naval. Fundó primero el establecimiento de Quebec en Canadá, y también hay una compañía francesa con el fin de promover el comercio con América. Y más tarde establecerían bases en África, el Caribe, Senegal, Martinica. Y por otros imperios que quería mencionar, que muy a menudo nos olvidamos de ellos, son los que crean los escandinavos, a un nivel mucho más modesto, pero también tienen su importancia en los siglos XVII y XVIII. Dinamarca y Noruega crean sus bases también en América, el Caribe y África. Y bien, si bien el galeón tiene una importancia sin la cual no podemos entender estos imperios marítimos para crear redes comerciales, tenemos que pensar también en los flujos de población que va promoviendo Europa desde entonces. Hay una emigración europea que comienza tímidamente en el siglo XVII, no tanto desde los imperios ibéricos, menos poblados, sino desde luego en el caso de Inglaterra, donde la necesidad de emigrar es fundamental, explican los movimientos de población cada vez más importantes desde el siglo XVII. Y por supuesto, ahí el galeón da la respuesta clave. Luego hay los principados alemanes. Comienzan a tener una emigración bastante grande desde esa época hasta que se convierte en el mayor contingente de población europea. Y por supuesto, cuando hablamos de flujos de población, tenemos que hablar del comercio de esclavos, ya que se calcula que el 70% de los pasajeros que cruzaron el Atlántico entre 1589 y 1820 eran africanos. Cerca de 12 millones de africanos fueron transportados a América para trabajar como esclavos, en condiciones infrahumanas, pero el hecho es que esos galeones son los que permiten este traslado, y el famoso Triángulo Atlántico sobre el que se crea la prosperidad de los imperios, consistente en transportar esclavos a África
y América, y luego regresar por a Europa con cargamentos de materias primas, esto no hubiera sido posible sin los galileos. Avanzamos ahora ya a la revolución industrial. La revolución industrial, vemos que la correlación entre los avances científicos y técnicos y la expansión europea es todavía mayor. De hecho, Gran Bretaña, que es la primera nación industrial, no hubiera sido capaz de crear el imperio que consolida a partir del siglo XIX sin la revolución industrial. Y desde luego podemos ir viendo claramente el avance imperial británico en función de las innovaciones científicas y técnicas que tienen lugar en esa época. Empecemos por el ferrocarril. El ferrocarril, el gran símbolo de la era industrial, revoluciona el transporte y durante mucho tiempo se convierte en la principal exportación europea desde la década de 1840. Muchos europeos se trasladan a otros países del mundo, comenzando por Estados Unidos, por el negocio del ferrocarril, que es un negocio pujante, comenzando en Europa, luego en Estados Unidos y luego en muchos puntos del mundo, ya que a partir de entonces el ferrocarril es la clave de la modernidad. Quien no tiene ferrocarriles no está en la modernidad. Y por lo tanto, esto es lo que nos explica este traslado de población, estos flujos de población tan importantes. Otra palabra clave de la era industrial, el transatlántico. El transatlántico revoluciona el transporte marítimo. Cuando hablamos de transatlántico tenemos que pensar en grandes barcos con casco de metal propulsados por hélices. Y tenemos que pensar en tres avances que traen el transatlántico. En primer lugar, el hecho de que el transatlántico acorta el viaje notablemente. De cerca de 2 meses a 5 semanas, incluso ya a finales del siglo XIX, se tarda 15 días de Inglaterra a Norteamérica, un avance extraordinario. Y esto tiene un impacto enorme sobre los flujos de población. Sobre esto hay muy buena literatura sobre lo que era un viaje transatlántico desde los tiempos de Colón hasta el siglo XIX. Una verdadera pesadilla y muchos de los viajeros perecían en esos viajes. Es muy interesante ver las cifras de los grandes viajes en los que se ve que el índice de mortalidad es altísimo. Pues bien, con la época del transatlántico esto cambia notablemente porque los transatlánticos permiten viajar en condiciones mucho más aceptables. Por supuesto, como todos sabemos, hay pasajeros de primera y pasajeros de tercera, pero el hecho es que el viaje es mucho más, podemos decir que es un viaje que deja de ser inhumano hasta ser incluso placentero. Caben más pasajeros, abaratan los costes, esto es fundamental, y esto explica la gran ola de europeos que se traslada a otros continentes desde mediados del siglo XIX, principalmente a América, pero también a Australia y a Sudáfrica. Estamos hablando de la mayor ola migratoria en la historia de la humanidad y tiene lugar desde mediados del siglo XIX hasta 1930, la década de los 30-40, que es cuando ya acaba la era de los transatlánticos. Pues bien, esta es la otra palabra clave, la otra innovación clave que nos explican los imperios, los traslados de población europea
durante esta época. Y por supuesto, cuando hablamos de población europea que se desplaza, no estamos hablando solo de población que se desplaza a los imperios europeos, estamos hablando también de la población europea que se desplaza a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no hubiera logrado ser la primera potencia económica a partir del año 1900 sin este flujo constante de emigración europea. Pasemos a otro gran símbolo de la era industrial, quizá el más grande desde el punto de vista de obras de ingeniería, que es el Canal de Suez. El Canal de Suez, inaugurado en 1869, es una obra faraónica que logra hacer realidad el sueño que habían tenido ya muchos visionarios desde hace tiempo de conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Esta obra la llevó a cabo el famoso empresario francés Ferdinand de Lesseps, con capital francés y británico, y tiene un impacto extraordinario sobre las rutas marítimas imperiales globales. Para Gran Bretaña, para el Imperio Británico, esto tiene una importancia crucial, ya que, como ya mencioné antes, el Imperio Británico tiene dos puntos clave, la India y Norteamérica. En el momento que pierde Norteamérica, se centra en la India. La India va expandiéndose, en lo que es el Raj británico se consolida como la perla del Imperio Británico en el siglo XIX, y la clave del Imperio Británico es que la Royal Navy tenga capacidad de llegar a la India sin grandes obstáculos y con la mayor rapidez posible. Y por eso el Canal de Suez tiene tanta importancia, porque permite acortar el viaje de forma extraordinaria. Hasta el Canal de Suez, el viaje a la India es larguísimo, y desde el Canal de Suez esto mejora notablemente. Y eso explica por qué Gran Bretaña tiene tanto empeño en ocupar Egipto, convertir Egipto en un protectorado, porque lo que pase en el Canal de Suez es fundamental. Y esto, por supuesto, la ocupación de Egipto nos va a llevar a la carrera por África, la llamada carrera por África, mediante la cual las grandes potencias se van a repartir África en muy poco tiempo, sobre la que voy a hablar más adelante. Pero antes quisiera mencionar otro gran invento de la era industrial que vertebra los imperios, y que es el telégrafo. El telégrafo se ha descrito como el Internet de la era victoriana. Puede ser exagerado, aunque no del todo. Si lo vemos con perspectiva histórica, nuestra época, nuestra era, consideramos que Internet es lo que nos hace única, esta capacidad que tenemos de mandar mensajes instantáneos. Sin embargo, esto comienza ya con la era victoriana, con el invento del telégrafo, que permite controlar los imperios como nunca se había soñado antes. La idea de mandar mensajes y, por lo tanto, trasladar noticias importantes instantáneamente a la metrópolis desde donde se controlan los imperios es fundamental. Y esto explica por qué la construcción de los imperios se acelera notablemente a partir de mediados del siglo XIX. Desde luego, sin estos inventos es difícil explicar esta aceleración de imperios. Otro
Otra innovación que me gustaría mencionar es, por supuesto, las innovaciones que hay en tecnología bélica, que son formidables en esta época. La revolución industrial aumenta la superioridad militar europea de forma muy notable. La flota cañonera propulsada por máquinas de vapor. Esto es lo que da la victoria, una victoria apabullante a los británicos en la guerra del opio, que tienen una aplastante superioridad sobre China en esa época. Otro gran invento de esa época, quizá uno de los más destructivos de toda la historia, es la ametralladora. La famosa ametralladora Maxim permite disparar cerca de 600 disparos por minuto. Y esto da una idea de lo fácil que resulta a un puñado de europeos tomar territorios y defenderlos. Por ejemplo, durante la expansión europea por África, la guerra de Rodesia a finales del siglo XIX, 700 hombres lograron repeler un ataque sorpresa de más de 500 guerrilleros en Sudáfrica, con solo 4 bajas. Esto es otra de las claves. Y esto, por supuesto, nos lleva al reparto de África, con el que quería finalizar mi intervención de hoy. El reparto de África permite a los europeos, las grandes potencias europeas, establecer colonias sobre la práctica totalidad del continente europeo. Tan solo Etiopía y Liberia se liberan de caer bajo el poder de las potencias europeas. Y son solo 2 décadas, lo cual vemos aquí lo que he intentado explicar desde el principio, que es cómo los imperios avanzan en función de su capacidad científica y técnica. Hablar del reparto de África, la carrera de África hoy en día es políticamente incorrecto, ya que se considera esta etapa de los imperios como muy desafortunada y sinónimo de muchos de los peores aspectos de los imperios. Pero tenemos que ver también que esos avances científicos europeos que les permiten llegar a África y ocuparla en tan poco tiempo es también lo que va a ser más duradero y lo que va a dar forma a lo que va a ser África más tarde. Es muy interesante, por ejemplo, ver la expansión de los ferrocarriles en África desde la década de 1870 y permite dar cierto aire de modernidad a varias naciones. Luego, por supuesto, están las grandes ciudades que fundan los europeos, desde Johannesburgo, Pretoria, Nairobi, Brazzaville, Leopoldville, etc. Luego está, por supuesto, el telégrafo, la medicina moderna. También nos lleva a explicarnos este reparto de África. Una de las razones por las que África quedó fuera de los imperios globales durante varios siglos es porque simplemente los europeos no tenían la capacidad de penetrar en el África subsahariana, porque las enfermedades tropicales y las enfermedades de África hacían que no tuvieran esa capacidad de sobrevivir. Pues bien, esto cambia gracias a los avances de la medicina desde mediados del siglo XIX, que permitía curar la cólera, la viruela, la lepra, la tuberculosis, la malaria, la fiebre amarilla. Esto permite a los europeos penetrar África y, por supuesto, iniciar ya campañas de vacunación que van a tener un impacto notable. Esto no se ha hablado mucho sobre la población africana más tarde. Pues bien, ya para concluir, vemos aquí, a través de estas innovaciones científicas y técnicas, cómo Europa va avanzando, va propagándose por todo el mundo en función de los avances científicos que tiene disponibles.
Tras la colonización de África, las únicas zonas del mundo donde los europeos no habían llegado eran el Polo Norte y el Polo Sur, hasta que el noruego Roald Amundsen alcanza esta meta, que también debemos verla como el resultado de los avances científicos y técnicos, ya que esta hazaña hubiera sido impensable unas décadas antes o unos siglos antes. Por lo tanto, ya para concluir, quisiera enfatizar el hecho de que es el Renacimiento el que nos da las claves de este milagro europeo, porque es un milagro en el sentido de que si nos situamos en la antigüedad, nadie hubiera predicho que Europa iba a dominar el mundo durante cerca de 5 siglos. Y hay que entender esta nueva forma de pensar que trae el Renacimiento, que echa los cimientos de la sociedad basada en el conocimiento. Y es el fruto de ella es la innovación científica y técnica que va a hacer de Europa la civilización más avanzada. Y por supuesto esto nos lleva a reflexionar sobre los imperios del futuro, que también van a estar estrechamente vinculados a la innovación científica y técnica. Muchas gracias.